Así empezamos con el tema que nos ocupa hoy. Bueno, en nuestro curso Arqueología Histórica y Arqueología Urbana, Casos, Problemas y Temas, el tema de hoy va a hacer referencia a los procesos sociales y ambientales que se registraron en ciudades, fundamentalmente analizando a través de casos comparados como son los que nos tocó trabajar, porque un poco la idea del curso es brindar parte de esta experiencia de los proyectos en los cuales estuvimos trabajando. Estos son la ciudad de Mendoza, donde hemos desarrollado y seguimos desarrollando nuestro proyecto de modo continuo, del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco y el Laboratorio de Arqueología Histórica de la Facultad de Filosofía y Letras, y el caso que excavamos entre 2004 y 2007, el trabajo que llevamos adelante en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Una pregunta que nos surgía luego de hacer excavaciones y tratar de detectar los contextos arqueológicos que nos dieran cuenta de la existencia de estas dos ciudades fundadas, que nos interesaba, por otro lado, por esa coincidencia fundacional que hablan del siglo XVI, cuando en 1561 ambas son fundadas justamente, era poder tener elementos comparativos del desarrollo a partir de trayectorias distintas que habían tenido estas ciudades. Mendoza se fundó y se proyectó como ciudad hasta la actualidad, con algunos puntos de inflexión como el terremoto, y Santa Cruz de la Sierra fue fundada el mismo año, en 1561, pero totalmente abandonada prácticamente por una orden del monarca hacia 1604. En este caso, entonces, la práctica que hacemos a partir de los conceptos que hablamos oportunamente en la clase anterior, de arqueología histórica y arqueología urbana, refieren conceptos que van más allá de la relación entre restos materiales y documentación, en el caso de la arqueología histórica, y más allá de la ciudad y la narración de su historia, en el caso de la arqueología urbana. Definitivamente hay un aspecto teórico, que lo analizamos en la otra clase, que pone en análisis y tensión evaluaciones en la arqueología, en el caso de la arqueología histórica, en relación al proceso expansivo que experimentaron las potencias coloniales y la implantación del sistema capitalista y cómo esto puede indagarse a través de la documentación escrita, pero que debe hacerse a partir de la visión de los dominados. Por otro lado, el tema de que desde lo metodológico supone, en el caso de la arqueología urbana, esa cuestión de analizar el pasado de la ciudad, pero en la ciudad, lo que supone una particularidad que nos pone de cara a la comprensión de procesos que pueden haber sido destructivos, reconstructivos, y que dan cuenta de una praxis, en definitiva, vinculada a las identidades que se desarrollan en esos ámbitos urbanos y que son los que reclaman patrimonialmente los ciudadanos desde el punto de vista de esa sociedad. Bueno, Mendoza tuvo una trayectoria continua, como decía recién, fundándose en 1561, y en estas imágenes se puede observar cómo esa ciudad, trazada idealmente en un damero, que se constituye como tal en la medida de que tempranamente se instala el cabildo de la ciudad, y no solo se instala el cabildo de la ciudad, sino que además responde a un ordenamiento jurídico y político con gradientes en los que va a ir participando del dominio colonial español en América, pero digo, va experimentando este desarrollo en el cual se pueden observar el desarrollo en torno a la plaza de un paisaje realmente propio del sistema ideológico que imperaba en la conquista y que estaba dado fundamentalmente por templos que daban el tenor de la valoración que tenía en la creencia religiosa católica en la concepción y la vida de los ciudadanos. En el caso de Mendoza, este desarrollo de 300 años, desde 1561 hasta 1861, muestra el desarrollo de esta ciudad que queda totalmente destruida en el terremoto y da lugar al desarrollo de un nuevo proceso en el que el centro de la ciudad pasa a ser marginal. Así tenemos, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, estas recreaciones recientes que se han hecho a partir de relatos documentales nos muestran un fenómeno urbano bastante vinculado a otra situación desde el punto de vista ambiental, en la medida que se localiza en el Monte Seco
Chiquitano en la transición hacia el Amazonas. Allí los materiales constructivos, las características del entorno y las intensidades que van a dar lugar al proceso fundacional en cuanto a lo constructivo van a marcar ciertas diferencias en esa dimensión, pero no tanto en lo que va a ser la estructura urbana, que siempre va a girar en torno a una plaza y en torno a ella justamente también esta construcción de templo, permitiéndonos analizar en este sentido ciertas generalidades que habrían girado en torno a la fundación de las ciudades en el siglo XVI. Esta hay que entenderla dentro de un emprendimiento que la corona española encaró a escala global, basándose en una ideología que homologaba, que homogeneizaba, común a todos, y que representa un periodo de inflexión histórica, el de la expansión de esa implantación colonial. Las ciudades entonces así aparecen siendo causante de digamos, el proceso de incorporación de territorio, pero va a ir experimentando las consecuencias de este expansionismo hacia el interior de sí misma. Así entonces nosotros entendemos que las contradicciones y las interacciones que se van a presentar en este proceso de conquista pueden estar patentizados materialmente en la ciudad. Ahora bien, ¿qué se entendía por ciudad? Existe una posición actualmente que la ciudad es comprendida desde cierta conceptualización, pero nosotros al estudiarla nos enfocamos en los conceptos que se tenían acerca de lo que era una ciudad. Pudimos indagarlo a través del diccionario de Covarrubias del siglo XVII y entender qué existía en la mentalidad de las personas que se sentían partícipes de la fundación y la habitación de la ciudad. Esta conceptualmente se entendía como una agrupación numerosa y densa que se relacionaba a través del derecho civil a personas que, en ese caso, por personas se entendía a hombres, propietarios y con cierto nivel de educación, que en definitiva eran los que se vinculaban a través del ejercicio de este derecho, que era administrado políticamente en un ayuntamiento y que materialmente se manifestaba en una organización a través de territorios y calles, y que en definitiva giraban en torno a una relación de dominio sobre el mundo adyacente, que era el agrario, sobre el que rige y es el que la abastece. Esta ciudad, en consecuencia, en términos territoriales, va a ir regulando las relaciones de intercambio y defensa hacia el exterior de ese mundo urbano que rige sobre ese mundo agrario, que es el que se implantó sobre todo en espacios como los que vamos a tratar acá, donde no existían grandes desarrollos ni urbanos, pero tampoco de sistemas agrícolas, sino más bien sociedades de baja escala centradas fundamentalmente en la caza, la pesca, la recolección y apenas algunas experiencias en la horticultura. Esto nos lleva entonces a construir hipótesis que rápidamente planteo y que son las expectativas con las que trabajamos en el análisis de esta formación de una estructura urbana que entendemos marginal en el contexto colonial si se considera la centralidad de espacios como México o Perú, ¿no es cierto?, como Lima, en el caso de Perú, que estaban ejerciendo en el norte, en la zona norte y en la zona sur del dominio español americano. Entendemos entonces que los cambios en los modos, digamos, los cambios en los modos de producción local y una crisis en los modos de vida indígena preexistentes van a llevar a una reestructuración de las relaciones sociales que se van a dar en torno a nuevos requerimientos en una economía que va a combinar aspectos tradicionales con otros implantados. Así esas capas hipotéticas se van urdiendo a través del análisis también del costo derivado de ese proceso de cambio y desestructuración que van a experimentar las sociedades locales y que van a ir demandando un tiempo de consolidación de esa aldea en transformación a ciudad y transformarse así en el aspecto o en el vector que impacta sobre los ecosistemas locales, por ejemplo, como decía recién, llevando adelante un paso desde economías extractivas a productoras con el impacto consecuente sobre el territorio por la implantación de nuevas especies vegetales y animales, las demandas de recursos como suelo, agua e incluso la mano de obra para poner en marcha esta producción. Así entonces la ciudad va deviniendo
la aldea, perdón, va deviniendo en ciudad, adquiriendo un carácter central. No central en el territorio, sino central en cuanto a la toma de decisiones y la construcción de ese territorio productivo del cual administra. Allí van a confluir entonces los espacios que se vinculan a la toma de decisión y consecuentemente en relación a esa espacialidad se van a ir cristalizando diferencias sociales que en términos materiales aparecen como segregaciones espaciales, producción de acceso diferencial a ciertos entornos ambientales a través de los sistemas de propiedad y que se van a generar en el caso de Mendoza y también en Santa Cruz por una especie de control de la tríada agua-tierra y el trabajo indígena que pone en producción estas tierras. Así entonces, la forma de desestructuración cultural y el opuesto de construcción de un nuevo poder, con las negociaciones que emanen de esa contradicción de destrucción, desestructuración y construcción, van a resultar en procesos de etnogénesis, que tiene diferentes escalas y que van desde lo doméstico y familiar a lo étnico y social en sentido amplio, configurando en una palabra lo que va a ser la estructura urbana. Por etnogénesis entendemos ese proceso mediante el cual un grupo de personas con una identidad específica pasa a ser considerado, ya sea por oposición violenta o simbólica, puede ser física o ideológica, o por propia opción, pasa a ser considerado como étnicamente distinto. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, esa consideración de huarpes que se diluyen en la documentación para pasar a ser denominado como indios, quizás producto de las propias interacciones que se dieron con los movimientos poblacionales que generaron los conquistadores, y de allí a la formación de esta unidad étnica que es el criollo. Retomando entonces la estrategia geopolítica, esto es lo que se vincula al establecimiento de la ciudad en un lugar que garantice como ciudad y como emplazamiento que representa ese poder, que garantice la estrategia de dominación del territorio y de avance hacia otras tierras, van a depender de los intereses de la dominación imperial y, en ese caso, de su competencia tanto con otras potencias, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, con lo que venía sucediendo en relación al Imperio Lusitano en Brasil, como por los conflictos con etnias locales, en el caso de Mendoza, la necesidad de implantar una ciudad que favorezca el avance y la consecución de mano de obra indígena para llevarla a trabajar en las minas de Chile Central, en Marga Marga, en los lavaderos de oro, en la medida que existían problemas de sometimiento de las poblaciones locales. La trayectoria histórica de ambos poblados, Mendoza y Santa Cruz de la Tierra, va a devenir en dos alternativas de localización. En el caso de Mendoza, se va a consolidar y va a emerger como ciudad potente a lo largo del siglo XVII y fundamentalmente a partir del siglo XVIII. Santa Cruz de la Sierra, sin embargo, va a ser inviable y va a tener que llevarse adelante un traslado estratégico. Santa Cruz de la Sierra, en este caso, ubicada en el corazón de Sudamérica, en lo que corresponde al sector suroriental de Bolivia, prácticamente en el límite con Paraguay, y en el caso de Mendoza, en el centro-oeste de Argentina, en las márgenes cordilleranas, en el límite con Chile. Esta es la característica del sitio arqueológico que se refiere a Mendoza, es decir, una ciudad actualmente activa, por lo cual los procesos de investigación son propios de la arqueología urbana, esto es, tratar de entender el pasado de la ciudad desde sus orígenes, pero llevándolo a cabo en una ciudad, con lo cual las demandas de técnicas y métodos son particulares. Y esto, el caso de una ciudad que no prosperó, y el paisaje del monte seco chiquitano, que desde la serranía del Riquió nos permite observar apenas lo que en el año 2007 aproximadamente era el desarrollo de San José de Chiquitos. Actualmente ha crecido un poco esa población. En el caso de Mendoza, entonces, y en el caso de Santa Cruz de la Sierra, este es el entorno dentro del cual desarrollamos nuestras prácticas arqueológicas. En el caso de Mendoza, desde la centralidad de la plaza fundacional y el descubrimiento de los restos del Cabildo, comenzó un acercamiento muy importante a lo que era la forma de entender la estructuración política
rápidamente, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, lejos del ámbito urbano, el acceso al sitio arqueológico demostraba una particularidad generada por el desarrollo de montículos, como el que se ve acá al fondo, que contenían los restos de las estructuras abandonadas. En el caso de Mendoza existía una controversia respecto a la posibilidad de la fundación y el desarrollo de la ciudad tempranamente, entre 1561 y 1562, en el lugar que se conoce actualmente como área fundacional. Las excavaciones evidentemente apuntaban a tratar de detectar si este había sido el sector preciso de la fundación de Pedro del Castillo, y en general se puede decir que probablemente, es altamente probable que corresponda a esa primera fundación, que fue muy lábil debido a que se fundó, se planteó un corrimiento, pero en realidad la estadía de ese año de los primeros fundadores fue bastante inestable, con lo cual la evidencia de ocupaciones indígenas previas que se habrían vinculado con esos conquistadores y ciertos materiales nos podrían remitir a la zona en términos amplios que se fundó la ciudad de Mendoza, en tanto que Santa Cruz de la Sierra mostraba hipótesis basadas en documentación y algunos antecedentes arqueológicos que habían dado por sentado que el hallazgo de algunos materiales superficiales o incluso algunos excavados correspondían a la fundación específicamente, pero no había más detalles al respecto, por lo cual en ambos casos la corroboración de esta existencia de las ciudades era realmente un verdadero desafío. Así entonces, en el caso de Mendoza, esta se localiza en el Piedemonte, y una de las características de su relación con el entorno ambiental y su impacto sobre el mismo es que dependió su existencia de un aprovisionamiento de agua a través del desarrollo de una toma del río a 20 kilómetros, que se ubica a 20 kilómetros al sur, y definitivamente obligó al desarrollo de un sistema de acequias y canales que en principio se ha planteado existía aún previamente a la llegada de los españoles. Este es un tema que es controversial. El desarrollo probablemente haya existido a partir del que se conoce como Canal Cacique Guaymallén y que responde a una falla que conducía el agua naturalmente y que probablemente los indígenas aprovecharon. No obstante, no se vería tan claro desde el punto de vista arqueológico todavía la existencia de este sistema que se ha planteado fundamentalmente a partir de la información documental dejada por los españoles. No lo descartamos, pero creo que tenemos que quitarle un poco de entidad a la luz de los reales hallazgos que se han llevado adelante. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, apoyada sobre la serranía del Riquió, con un régimen que difiere del de Mendoza, que es un régimen de lluvias estacionales en un ambiente árido semiárido con un promedio de 60 milímetros de precipitación anual. En este caso, con un régimen también estacional, pero de gran cantidad de precipitaciones que llevan a la inundación del territorio en épocas de lluvia, se asocia fundamentalmente estos contrafuertes y existe una provisión de agua permanente en los aledaños del lugar donde se fundó la ciudad. Los sitios arqueológicos entonces, el área fundacional marca el de Mendoza, allí hemos desarrollado una gran cantidad de investigaciones, que en este caso no está actualizado el mapa, pero llega a más de una veintena de puntos arqueológicos excavados y unos 3.000 metros cuadrados en total, y las excavaciones a partir de un proyecto puntual como el de Santa Cruz de la Sierra, que es mucho más modesto, que llega a unos 60 metros cuadrados de excavación, lo que hace comparar a los sitios en modo relativo, ¿no es cierto?, con una topografía que responde a la de acumulación de montículos que justamente, hipotéticamente, fuimos asociando al desarrollo de construcciones demolidas que se fueron cayendo y luego de abandonado, rellenándose con el aporte sedimentario. Respecto al agua y los recursos, Santa Cruz de la Sierra detectamos el punto de las peñas que se plantea en la documentación, las peñas que destilaban el agua, al decir de los conquistadores, y las posibles aguadas o vegas que se excavaban a mano, dice la documentación, para recoger el agua de las lluvias torrenciales que se producían y servir en todo caso a el abrevadero de animales o incluso el consumo humano. El contraste de la disponibilidad de agua era muy marcado a nivel estacional y en algunos casos de sequía
por ejemplo, de la fuente de agua de Las Peñas, se llegó a plantear que por el agua algunos se mataban en este sector. En el caso de Mendoza, el ámbito árido, la necesidad de organizar esta disponibilidad de agua, orientó en gran medida el establecimiento de la ciudad y el desarrollo de todo un sistema de canales que a nuestro entender y de ciertos historiadores fue marcando esa transformación del eje a partir de un lugar central de la plaza y el desarrollo del damero en el entorno, hacia un esquema vectorial de desarrollo de la ciudad que ya hacia el siglo XVIII la mostraba alargada y seguramente vinculada con la posibilidad de que el agua transcurriera con tomas de agua limpia hacia lo que sería el actual sector sur de la ciudad y descargas de basuras, etcétera, y agua sucia hacia el sector norte de la ciudad. Así tenemos que en el caso de Mendoza, esta necesidad de manejar y controlar el agua cristaliza hacia finales del periodo colonial con el desarrollo de una fuente de agua que canalizaba a través de una tubería el agua de manantial que emanaba en el Chayao y la llevaba hasta la propia plaza fundacional. Todos estos elementos, en cierta medida, a partir de las excavaciones arqueológicas, fueron contrastándose y demostrándose por medio de excavaciones, por ejemplo, de contextos templarios, o digamos domésticos en el caso del área fundacional y de Santa Cruz de la Sierra en las imágenes que aquí se pueden observar. En cuanto a los espacios domésticos, en el caso de Mendoza pudimos localizar, por ejemplo, en el sector de Casa de Gobierno, a 2 metros de profundidad y 2 metros por encima de esta imagen que se ve acá y que corresponde a una ocupación de 2000 años de antigüedad, la existencia de hornillos que remontan a la época colonial. Lo que quiero mostrar en esta foto es que esos 2000 años de uso humano muestran un nivel de impacto continuo en estas sociedades, en estas ciudades de desarrollo continuo, que hacen aplicar metodologías que nos llevan a trabajar en combinación con obreros, maquinaria pesada, y de hecho hasta los propios vecinos de la ciudad que ven afectada a veces su propia vida en sus casas, ¿no es cierto? Generalmente lo que aprovechamos son proyectos de infraestructura que nos van poniendo al descubierto y mediante el control pisos que vamos atribuyendo, como en este caso pisos de baldosa, de baldosas rectangulares frente a la plaza fundacional, que están sellando en el siglo XVIII la existencia de niveles arqueológicos preexistentes e incluso, como en la esquina de Alberdi y Ituzaingó, con pozos de basura que muestran restos de abundante madera, huesos de animales de fauna introducida, cerámicas coloniales, como en este caso por debajo de los niveles del piso de la iglesia jesuita, levantada en el siglo XVIII, que incluso muestran elementos vinculados a la construcción como improntes de poste que corresponden a una antigua vivienda que datamos en aproximadamente 400 años de antigüedad. Acá se puede ver entonces los apisonados de esos pisos coloniales que existieron previamente a la instalación jesuita, probablemente entre el año 1540 y el año 1610 aproximadamente, y que se puede observar en cuanto a la tecnología de fabricación, la implementación de construcciones efímeras por medio de la implementación de postes y el desarrollo de fogones en los cuales se formaban parte de la cocina y la preparación de alimentos. Estos fogones están asociados a materiales que dan cuenta, en el caso de Mendoza, de una abundante cantidad de cerámicas importadas que en algunos casos corresponden al siglo XVI, XVII, XVIII y que se trata de mayólicas en combinación con restos de estos fogones y fauna que articula la explotación y el consumo tanto local, por ejemplo, peces fundamentalmente, Persichis trucha, que es un pez del ámbito de Lagunas del Rosario y probablemente de las ciénagas que existían en el entorno de la ciudad. Esto lo podemos entender a través de las partes del esqueleto de los peces que se conservan en el área fundacional y que nos indican que fueron trasladados completos, algo que sería muy relativo en esos tiempos tempranos de que existieran de las lagunas de Guanacacha, aunque se explotaban también, en cuanto al traslado de los peces completos. Encontramos huesos de todo el cuerpo y que no responderían al proceso de salazón que implicaría traerlos de lagunas de Guanacache 100 kilómetros distante de la ciudad. Aquí vemos entonces un esquema cronológico
Y vamos a tener entonces que dentro del ámbito urbano hemos detectado en el área fundacional de Mendoza 4 contextos: en la calle Alberdi Ituzaingó, en las ruinas de San Francisco, en la calle Beltrán e Ituzaingó, en el edificio Plaza Huarpe y en Memorial de la Bandera, 4 contextos que nos remiten a esos momentos más tempranos de ocupación de la ciudad y en los cuales podemos analizar realmente esto que vengo planteando en relación a la alimentación, la construcción de viviendas, etcétera, y el uso de ciertas cerámicas en el periodo colonial temprano, y que nos permiten asociarlo al territorio extraurbano, en el caso de Tulumaya, con una ocupación indígena que tiene una datación también sincrónica y que se manifiesta por contraste con una nula existencia de materiales coloniales, entendiéndolo en ese caso como un espacio sincrónico, pero vinculado a la resistencia indígena. Los materiales que aparecen en la ciudad son muy significativos en tanto que permiten, como les decía recién, observar cerámicas propias de la etapa Huarpe, con influencia inca, por ejemplo, estos pies de compotera, estas cerámicas rojas pintadas. Esto lo va a abundar la doctora Cristina Prieto en la clase que viene, con cerámicas de manufactura colonial entre huesos de cerdo, guanaco, chivo, que nos están dando cuenta de ese proceso que mencionaba al principio de transformación de una sociedad en pleno proceso de transformación. Ahí tenemos algunos de los hallazgos, las famosas jarritas biluco, fragmentos de platos con apéndice y apéndices mismos que corresponden a la etapa inca, o incluso una pipa como la que nos ha aparecido, con aparentemente la figura de un individuo barbado aparentemente. También aparecen nuevas formas en la alfarería que están representando también nuevas formas, por ejemplo, en este caso de comer. No existían formas de platos, sino pucos en la cerámica biluco previa a la conquista española, pero ya en este momento de conquista e implantación colonial empiezan a aparecer, estos son bordes de platos que ha estudiado la doctora Cristina Prieto Lavarría y en los cuales va a abundar, ya que existen elementos constitutivos de la pieza en cuanto a decoración y tratamiento de pasta que nos remitirían a tecnologías o manufacturas indígenas, pero las formas del recipiente que nos remitirían a usos coloniales. Así vemos que también las tecnologías podrían haber estado influyendo. Esto es muy arduo, no voy a profundizarlo, pero en definitiva lo que nosotros analizamos es la cantidad relativa de cerámicas que tienen distintas procedencias, manufacturadas localmente, manufacturadas en Chile, en el litoral argentino, en el resto de América, fundamentalmente mayólicas traídas de Europa o incluso porcelanas de Asia e indeterminadas, nos van dando cuenta de una correlación de porcentaje de elementos que tenían distinto valor en esa ciudad temprana y que nos ayudan a explicar de alguna manera la posición social que tenían las personas que habrían generado esas basuras en distintos sectores de la ciudad. Ahí tenemos algunos ejemplos de lo que son cerámicas americanas, mayólicas americanas, por ejemplo estas blancas, con sus pastas rojizas, o estas Sevilla azul sobre azul con las cronologías obtenidas a partir de ciertas tipologías que se han venido desarrollando en América. Allí tenemos también otras mayólicas de origen europeo, tenemos cerámicas rojas producidas en Chile probablemente desde el siglo XVII por las monjas clarisas, que en algún caso se ha asociado a cerámicas olorositas, que son las que se comían, estas cerámicas rojas de producción por esta orden religiosa. Por eso aparecen, por ejemplo, representadas en el cuadro del Greco, y eran cerámicas que se comían para nutrir de hierro a las personas que tenían algún déficit, y se fabricaban en ese sentido. Lebrillos verdes de producción probablemente local, más cerámicas y mayólicas de distinto origen, en este caso europeo, ¿no es cierto?, con distintas tipologías decorativas como las trianas. Y otro elemento muy importante que vamos encontrando en confluencia con estos materiales que son locales, que son exóticos, son las cuentas de collar y que tuvieron una relevancia bastante destacada en las formas de intercambio entre los conquistadores europeos y las comunidades nativas. Una gran representación de estas cuentas aparece asociada a tumbas coloniales y es significativo también el hallazgo que se excavó en el sector de Capis, en San Carlos,
donde aparece una inversión de gran cantidad de cuentas de collar formando ornatos en tumbas de poblaciones indígenas del periodo colonial temprano. Entre la alimentación, como decía recién, se destacan los huesos de fauna local, es decir, peces fundamentalmente, y se complementan con elementos exóticos traídos, como en este caso semillas de trigo. Ahí vemos la cantidad relativa que en estas 4 excavaciones aparecieron de vaca, caballo, cerdo, oveja, cabra y distintos peces y gallinas, y también fauna local, como aparece relativamente, cuantitativamente, por ejemplo, guanaco, zorro, el piche, el armadillo, en distintas especificaciones, algunos roedores que han sido estudiados también y han demostrado que fueron parte de la alimentación, distintos tipos de los peces, persichis trucha, y aves como ñandú. Ahí tenemos entonces también que a nivel arqueobotánico aparecen tanto elementos propios de la flora autóctona, pero fundamentalmente silvestre, la autóctona, como cultivada fundamentalmente y predominantemente la exótica como trigo, avena, cebada, olivo. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, las excavaciones en todo caso nos permitieron avanzar en contexto cerrado. Esto para nosotros era fundamental porque nos ayudaba a interpretar, y uno de los objetivos fue poder interpretar este proceso de investigación desde el punto de vista técnico, de hacer arqueología en la ciudad de Mendoza, teniendo en cuenta la dificultad que nos suponía aislar contextos coloniales tempranos de 1561. Por eso nos fuimos tan lejos con nuestro equipo del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, y contribuyendo a la política de Santa Cruz de la Sierra en términos patrimoniales, de determinar si este era el sitio fundacional realmente ubicado en San José de Chiquito, y nuestro objetivo de establecer criterios metodológicos, técnicos y tipológicos para tratar de entender cómo era un registro colonial temprano correspondiente al año 1561, fuimos a esta ciudad que vivió 40 años. En la misma excavamos un espacio doméstico como el que veíamos recién, donde encontramos restos derivados de un contexto de abandono, con gran cantidad de elementos constructivos propios del tapial, que era una pared de madera recubierta con barro, no tapial, perdón, sino tabiquería, perdón, el tapial es otra cosa y es lo que estamos detectando en Mendoza, que es la acumulación de barro y el encofrado del mismo para hacer los muros. En este caso la tabiquería parecía mezclada con gran cantidad de vasijas rotas in situ que, remontándola, nos permitían ir haciendo reconstrucciones de la misma y daba cuenta de un contexto de una integridad muy alta y evidencias de un proceso de abandono, como se ve acá, con grandes combustiones, incendios al abandonar de la ciudad, que está documentado y que quedan registrados, como observan acá, en esta gran capa de carbón que tapaba los restos constructivos que, al ser de barro y quemarse, dejaron las improntas de madera, como vemos acá, del edificio que habría albergado este lugar doméstico. Acá vemos, por ejemplo, un bastidor de madera quemado, colapsado probablemente, sobre un plato o lebrillo del siglo XVI. La integridad, como se puede ver acá, a diferencia de los materiales que excavábamos en la ruina, en el área fundacional, perdón, es mucho más alta. Observamos restos de, no restos de vasijas, vasijas prácticamente completas, in situ, y de hecho observamos hasta elementos de latón como ralladores o coladores y elementos constructivos como tejas que están mencionados en la documentación. También, ante la ausencia de roca, encontramos estos barritos que formaban parte del armamento con el cual, usando ondas, se cazaban aves. Son barritos, el sedimento es muy areno-arcilloso, se moja y luego se compacta y queda como piedra sin necesidad de cocinarlo. Bueno, esto fue interpretado como esos barritos con los cuales la documentación planteaba, y la gente actualmente lo sigue haciendo, para usarlo con onda y cazar pajaritos sobre todo. Piedras de chispa del armamento, que es un elemento relevante y que en Mendoza, en 3.000 metros cuadrados, hemos podido hallar tan solo una. Aquí en 60 metros cuadrados excavamos una y encontramos una. Cuentas de collar e incluso estos que son unas piedras cristalinas que se usaban engarzadas para chupar. Son piedras de chupar que se les daba a los bebés. Era el chupete, básicamente.
y restos que pueden vincularse a la textilería practicada en el sitio. Esto es un tortero o un contrapeso de cerámica con el cual se hilaba fundamentalmente, seguramente algún tipo de lana para tejer en el sitio, lo que nos indica algún tipo de actividad industrial desarrollada en el mismo, e improntas de la cestería que probablemente formaba parte de la cobertura de los pisos y que en el caso de la habitación, al quemarse, los barros sobre los que apoyaba y había dejado su impronta, nos deja la posibilidad de observar lo persistente. También nos aparecieron cotas de malla. Estos son pequeños eslabones, muy pequeños, vean la escala acá, son menores a medio centímetro, todos engarzados, que son las cotas de malla que usaban los conquistadores evidentemente para el proceso de la guerra. En el contexto de Santa Cruz de la Vieja, algo muy significativo fue la única presencia de restos de mayólicas, y en este caso no europeas ni euroasiáticas, sino americanas, probablemente del Alto Perú, se remite a este pequeño fragmento que apareció en un sitio muy significativo de la ciudad ya, como lo eran los restos del templo de los jesuitas. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, las excavaciones frente a la plaza nos llevaron a detectar los restos en estas excavaciones del templo que había correspondido a los mercedarios. Aquí en la ciudad de Mendoza hemos excavado profundamente los restos correspondientes a la iglesia jesuita, llegando a los niveles que dan cuenta de la iglesia establecida en el siglo XVI, XVII, y que dio lugar a un proceso de puesta en valor muy interesante que actualmente se puede visitar, y que se compara con esto que excavamos también, otro templo en Santa Cruz de la Sierra, un montículo, el montículo principal, y que dio cuenta de una estructura muy relevante cuyo tejado había colapsado, ahí se ven las tejas, y asimila lo que fueron construcciones que en Mendoza recién se registran hacia el siglo XVIII, como en el caso de la iglesia de San Agustín. Aquí tenemos otra imagen, en el caso de Santa Cruz de la Vieja, de la iglesia de la Merced, en la cual solo encontramos los restos de la cimentación, y nos llevó a plantear una cimentación localizada encima del montículo, una adaptación de la ciudad del medio en la cual los montículos no solo corresponden a un proceso de formación natural del terreno, sino muy probablemente también a un terraplenado que habrían levantado los propios conquistadores para establecer sus construcciones en la medida de que el terreno probablemente se inundaba. En el caso de Mendoza, la conservación ha permitido el hallazgo dentro de los templos de una gran cantidad de esqueletos de las personas enterradas durante la colonia, y en el caso de Santa Cruz de la Sierra, al menos en nuestras excavaciones, hallamos tan solo un esqueleto, en el caso de la iglesia jesuita, que hemos planteado hipotéticamente como jesuita, y que acá se puede observar que está muy mal conservado. Acá se ven las piernas, el cráneo, y apenas si se conservaban restos de los brazos. En Mendoza, el caso del hallazgo de una gran cantidad de esqueletos nos ha permitido discriminar entre adultos, subadultos, infantiles, masculinos y femeninos, y un verdadero proyecto en desarrollo de análisis no solo de las poblaciones, sino de cuáles eran las características sanitarias de esa población, determinando hipoplasias que demuestran un proceso de déficit alimentario en los dientes, caries, o incluso algunas patologías, como en algunos casos que se ha determinado por los bioantropólogos, casos de sífilis. En este caso, el análisis no lo voy a profundizar porque la doctora Daniela Mancegosa va a dar cuenta de los restos en ese sentido hallados en la ciudad a nivel bioantropológico, así como Cristina Prieto va a hablar de la cerámica indígena y Lorena Puebla va a hablar de las cerámicas de producción local y las mayólicas. Las calles, tuvimos oportunidad de acceder entonces a este espacio urbano, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, excavando por debajo de los niveles que correspondían a los montículos en sectores adyacentes a los mismos, y detectamos una consolidación e incorporación de piedritas de cuarzo que habrían estado representando una especie de pavimento que nos permitió diferenciar espacios, acá se puede observar, espacios cerrados y calles, que en el caso de Mendoza pudimos excavar en la calle Alberdi, en el contexto de desarrollo de obra de mejora de la calle, y que nos demuestran el desarrollo de empedrados e incluso restos de estructuras que nos dan cuenta de una ciudad mucho más amplia que la actual. Así tenemos entonces, como síntesis,
que Santa Cruz de la Sierra tenía más o menos la misma superficie, unas 25 manzanas en su momento fundacional, y que en el caso de sus excavaciones arqueológicas, los 64 metros cuadrados correspondían en un 100% a la ocupación del siglo XVI, en tanto que en Mendoza esto ha sido más esquivo, pero a partir de este 64% excavado que pudimos atribuir a esas características del registro arqueológico colonial temprano en Santa Cruz de la Vieja en Bolivia, pudimos adquirir 11 metros cuadrados de esos 3.000 excavados, tan solo un 1%, a ese periodo colonial temprano y poder aislar ese contexto e interpretarlo en términos comparativos. Los restos arqueológicos, sin embargo, son muy distintos. Los elementos de Santa Cruz de la Sierra son 3.500 contra los 8.500 que hemos recuperado en esta superficie. Esto para nosotros nos está indicando justamente las características de menor cantidad de materiales, aunque más íntegros, propios de un contexto de abandono, y en este caso mayor cantidad de materiales, pero mucho más fragmentados, producto de un sitio que ha sido usado continuamente. Así entonces, Santa Cruz de la Sierra manifiesta un comienzo potente, pero en esos 40 años de desarrollo, en los cuales se transformó en una ciudad subsidiaria del objetivo colonizador de Asunción del Paraguay, se ve abandonada porque ya no responde a los intereses geopolíticos que dominaban los intereses de los asunceños de ir generando una penetración y la garantía de una ruta hacia lo que era el Alto Perú. Se abandona repentinamente y de modo pautado. Los documentos dicen que se abandona por orden real y que al abandonarse debía ser incendiada. Esto, como dije recién, nos eleva la integridad del registro arqueológico y nos da una excelente resolución temporal en la medida que encontramos restos que son de esos 40 años y esos 40 años exclusivamente. Mendoza, a diferencia de Santa Cruz, aparece como una aldea bastante enclenque para los historiadores como María del Rosario Prieto. En un momento dado habría corrido riesgo de ser abandonada, pero la situación geopolítica en el territorio como garantía de unión de los dos mares, Pacífico y Atlántico, y sobre todo la provisión que va a empezar a tener por su desarrollo, sobre todo agroganadero, del sur de Chile, Valdivia, aportando recursos en un contexto de beligerancia permanente, van a justificar justamente el sostenimiento. Hasta el siglo XVII se va a debatir en una crisis Mendoza, pero a finales del siglo va a consolidarse como un punto clave en el plan defensivo de la Capitanía General de Chile, sobre todo por este interés y estos bloqueos holandeses y de piratas que se hacían en el sur, en Valdivia. La superposición de las condiciones materiales del desarrollo continuo han terminado diluyendo la marca del periodo colonial temprano, pero a partir de este estudio comparativo del análisis de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra abandonada y el estudio de una ciudad de desarrollo continuo como Mendoza, nos permite detectar puntos de conservación excepcional. Así entonces, entendemos en las imágenes de la fundación reconstituidas en la actualidad que la fundación como la fundación de ciudad participa de un sistema de representación que fue construido desde la misma implantación de las ciudades, pero fue reforzándose en los procesos históricos de reafirmación de las identidades nacionales, como en el caso de Mendoza dentro de Argentina, o nacional regionales, como en el caso de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde la experiencia de interacción en torno a ese patrimonio que tuvo nuestro equipo con los cruceños deja un capítulo abierto para analizarse bastante crítico. Estas imágenes, como la que existe actualmente en la legislatura, o la que han reconstruido en definitiva en Santa Cruz de la Sierra, dan cuenta siempre de esta visión del conquistador dominante y la participación pasiva, en todo caso, de los indígenas frente al desarrollo de las ciudades y que nos lleva a replantear justamente todo este análisis de interacciones registradas en las materialidades, la relevancia que tiene la arqueología para generar otras imágenes de este proceso. Santa Cruz de la Sierra y Mendoza. Muchas gracias.